Cuando hablamos del BRICS, solemos pensar en geopolítica, en la rivalidad con Estados Unidos o la expansión hacia nuevos miembros. Pero hay un poder mucho más concreto, silencioso y decisivo: el control de los recursos energéticos, minerales que mueven la economía global. Hoy vamos a responder a una pregunta clave. ¿Está el BRICS construyendo el OPEP 2.0, pero mucho más grande, diversificado y con minerales que el mundo necesita para la transición energética? Empecemos por lo que todavía mueve al mundo: los combustibles fósiles. En petróleo, el BRICS más da un golpe sobre la mesa. Con la incorporación de Arabia Saudita, Rusia e Irán, el bloque concentra más del 40% de la producción mundial. En contraste, el G7, con Estados Unidos a la cabeza, es también un gran productor, alrededor del 20% del total. Pero aquí está la diferencia: gran parte de ese petróleo se consume internamente y además Washington gestiona reservas estratégicas para garantizar estabilidad y seguridad energética, más que para dominar la exportación. Ahora hablemos del gas natural, el combustible que calienta hogares, genera electricidad y alimenta industrias. Rusia sola posee alrededor del 20% de las reservas mundiales confirmadas. Irán, otro miembro del BRICS, suma cerca del 17%. Si los ponemos juntos, el bloque controla casi 40% de las reservas globales. En producción, el líder mundial es Estados Unidos, con cerca del 25% del total global, pero la mayoría se queda para consumo interno. En cambio, el BRICS tiene un sesgo más exportador. Conclusión: en petróleo y gas, el BRICS es el gran exportador del planeta, mientras que el G7 juega más a la autosuficiencia. La transición energética no se mueve solo con petróleo o gas, se mueve con minerales críticos. Y aquí otra vez el BRICS juega fuerte. China controla más del 70% de la producción global de tierras raras y más del 90% de la refinación. Brasil posee el mayor depósito de niobio, esencial para aceros de alta resistencia. Sudáfrica lidera en platino y paladio, indispensables para catalizadores y baterías de hidrógeno. Rusia también aporta níquel y paladio, claves para la electromovilidad. Mientras tanto, el G7 depende en gran medida de importaciones. Europa importa más del 90% de sus tierras raras y Estados Unidos depende en gran parte de China. ¿Cuál es el mensaje clave? El BRICS no solo es el bloque del petróleo, sino también de los minerales que van a decidir el futuro de la tecnología y la energía limpia. Y hay un tercer frente menos visible pero estratégico: la energía nuclear. El BRICS genera alrededor del 36% de la energía nuclear mundial. Rusia, con Rosatom, no solo opera centrales nucleares en su territorio, exporta reactores, provee combustible y lidera contratos en Asia, África y hasta Europa. China está en plena expansión con más de 20 reactores en construcción. India avanza con su propio programa nuclear civil. El G7, por su parte, concentra el otro 64% de la generación nuclear, con Estados Unidos y Francia como líderes históricos. Pero la diferencia está en la expansión futura. Mientras en Occidente el debate nuclear está estancado, el BRICS lo impulsa como una carta estratégica de independencia energética. Ahora llegamos al terreno que muchos consideran el motor del mañana: las energías renovables. Pero el panorama en Estados Unidos se ha complicado bajo la administración Trump en 2025. China produce más del 70% de los paneles solares y más del 60% de las turbinas eólicas. Brasil aporta con su enorme capacidad hidroeléctrica. India es hoy el tercer mercado mundial en instalación de renovables. En Estados Unidos, en cambio, Trump ha tomado medidas que frenan la expansión limpia. 1. Congeló permisos para nuevos proyectos eólicos en aguas y tierras federales. 2. Canceló más de 600 millones de dólares en financiamiento para proyectos offshore, incluyendo iniciativas en California y Maryland. 3. Busca revocar la aprobación de proyectos como New England Wind y reconsiderar permisos previamente otorgados. 4. Planea reducir o eliminar créditos fiscales a renovables. 5. Ha impuesto tarifas que carecen los paneles solares y las turbinas. 6. Su plan de infraestructura prioriza gas, carbón
y energía nuclear, excluyendo solar y eólica. En resumen, mientras el G7 busca mantener un liderazgo tecnológico dependiendo del BRICS para materias primas, China produce y exporta, Brasil e India crecen y Estados Unidos retrocede bajo Trump. Si resumimos, en petróleo y gas el BRICS controla exportaciones y el G7 consume lo propio e importa. En minerales críticos el BRICS controla minas y procesamiento. En energía nuclear el G7 aún produce más, pero el BRICS está en expansión. En energías renovables el BRICS fabrica y provee y el G7 depende del BRICS. En otras palabras, el BRICS es intensivo en materias primas y energía, mientras el G7 lo es en capital, finanzas y tecnología. El mundo está cambiando y el poder ya no se mide solo en PIB o ejércitos, sino en quién controla los recursos que alimentan la economía del futuro. El BRICS más parece estar construyendo algo más que un bloque político, un supercartel de recursos que combina petróleo, gas, minerales, renovables y nuclear. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el nacimiento de una OPEP 2.0, mucho más grande y diversificada, capaz de reescribir las reglas de la energía global? Te escucho en los comentarios y si te interesa entender lo que está pasando en la economía global, suscríbete a nuestro canal.